buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende de dónde nos estén viendo. En este espacio hablemos de política. Estamos viviendo momentos de retos y oportunidades que yo creo que el día de hoy vamos a tener un invitado especial con el cual vamos a poder conversar acerca de todas estas situaciones y qué cosa es lo que podemos nosotros hacer para que nuestro país entre a un proceso franco de desarrollo. Esta vez nos acompaña eh, el doctor Enrique Cornejo, que él es economista de profesión, graduado en la Universidad de Lima, tiene maestría y doctorado en administración con especialidad en economía internacional, negocios internacionales y es conferencista, consultor de empresas privadas e instituciones públicas, profesor universitario desde 1978 a nivel de pre y posgrado en universidades de Perú, Ecuador y Bolivia. Ha publicado 41 libros y escrito cerca de 1.500 artículos y ensayos en periódicos y revistas peruanas e internacionales. Ha sido expositor en más de 700 conferencias nacionales e internacionales y anteriormente se ha desempeñado como presidente del Instituto de Comercio Exterior del Perú, ICE, con rango de ministro de Estado, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ministro de Transportes y Comunicaciones, ha sido presidente ejecutivo del Banco de la Nación, director del Banco Central de Reserva, presidente ejecutivo del Banco de la Vivienda del Perú, miembro titular del Consejo Consultivo del Banco Latinoamericano de Exportaciones, Bladex, secretario pro tempore del Parlamento Andino y dos veces director del Departamento de Economía de la Universidad de Lima. Obtuvo el primer premio a América Latina Aladi en 1983, otorgado por la Asociación Latinoamericana de Investigación, con sede en Montevideo, Uruguay. Es activo participante en redes sociales con su canal de YouTube Enrique Cornejo Digital, en el que tiene más de 1.350 hasta 1.400, ya le he visto por ahí, videos publicados y más de 4.300 suscriptores orgánicos. Su cuenta de Facebook, Enrique Cornejo Digital, tiene 69.000 seguidores y su cuenta de Twitter tiene como más de 41.000 seguidores. Bien, demos la bienvenida a Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos quienes nos están viendo y oyendo y por supuesto el deseo de hablar de política. Con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar primero con un ping-pong rápido. ¿Cuál es el político peruano que más admiras? Sin duda ya en la torre. Lo he Poli- leído, lo he, digamos, estudiado. Creo que fue un gran visionario, se adelantó a su época. No tuvo la posibilidad de ser presidente, pero claramente entendió lo que otros no entendían hace ya varias décadas. Muy bien. Y a nivel internacional, ¿cuál es el político que más causa tu admiración? Mira, yo tengo varios, pero digamos, te voy a explicar por qué. A Henry Kissinger, que murió recientemente, más de 100 años, ¿no? Lo admiro por su capacidad negociadora, ¿no? Su capacidad de entender la negociación desde un punto de vista estratégico para lograr objetivos superiores, ¿no? Tipo muy interesante, ¿no? Eh, eh, Tempranamente se juntó con Mao Zedong, siendo secretario de Estado de los Estados Unidos, para buscar una primera relación, pero en realidad era para lograr un tercer actor frente a la disputa entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Digamos que Kissinger fue diplomáticamente el que logró que China empezara a terciar en el debate cuando era un país comunista sin ningún tipo de apertura. Luego viene Deng Xiaoping, que por cierto también es un tipo muy interesante de seguir, porque me imagino su tremenda frustración cuando lo mandó a la cárcel Mao, ¿no? Por sus ideas, y luego fue el autor de las provincias especiales, el autor de la
dictadura china, y cuando sus camaradas comunistas le decían, oiga, usted se está apartando de los principios, ¿no? Dijo, bueno, la famosa frase, no importa el color del gato, lo importante es que sepa cazar ratones. Y más recientemente, sigo de cerca porque escucho sus discursos, sus conferencias, a Barack Obama. Es un personaje, sin duda, creo que de un nivel superior a varios de los estadistas que han estado en estos tiempos, ¿no? Excelente. ¿Qué libro le recomendarías a la juventud, a los empresarios, a la ciudadanía en general? Varios, pero digamos que lo primero yo diría, hay que leer a Ruth Shady, la profesora de San Marcos que ha estudiado Caral. ¿Por qué? Ruth Shady y está viva, está lúcida, todavía se puede conversar con ella largamente, deberías invitarla al programa, ¿no? Porque ella es la que más conoce de Caral. Y un día conversando con ella en una recepción, coincidí, y hablamos 2 o 3 horas, para mí fue un verdadero honor, ¿no? Tenerla ahí ese tiempo. Yo le dije la ciudad de Caral, me corrigió, no me dijo, no ciudad de Caral, civilización, la civilización de Caral. Y entonces si hablamos de civilización con Estado, política, infraestructura, tecnología, ciencia, relaciones sociales, económicas, religión, ya todo lo que concierne a una civilización superior, digamos, ¿no? Entonces el Perú, y esto es lo importante, me parece que tendrían que estudiar nuestros jóvenes, leer, enterarse, nuestro Perú es un país civilización, contemporáneo con los egipcios, un poquito más viejo que los chinos y los indios, ¿no? Y solamente menor que los sumerios, ¿no es cierto? Más de Pero 5.000 años, ¿no? más de 5.000 años, abuelo de los romanos y los griegos, ¿no? Y, por supuesto, bisabuelo de los aztecas y los mayas, que son contemporáneos de los incas. Pero los incas apenas vivieron 300 años, siendo grandes, ¿no? Ute fue el Alejandro Magno de esta tierra, sin duda. Pero fueron extraordinarios, pero su mayor acierto, aparte de su carácter, digamos, de guerrero y de expansivo, era que lo que conquistaban no lo destrozaban, sino lo asimilaban, o un Exacto, carácter exacto. de sincretismo extraordinario. Y entonces, desde Manco Cápac hasta Atahualpa hay un poquito menos de 300 años. Lindos 300 años, pero un poquito menos de 300 años. Antes de los incas hay 4.200 años desde Canal. Y ahí encuentras a Chavín, a Tiahuanaco, a Moche, a Paracas, en fin. Y luego de esos 4.500 años, incluidos los incas, vienen los 300 años de presencia española. Y luego vienen recién los 203 años de república. Entonces, parafraseando Luis Alberto Sánchez, nuestro Perú es apenas un adolescente, quizás entrando en la juventud ya, de alguna forma, aunque no se da cuenta que ha entrado en la juventud, pero ahí está, ¿no? Y en términos digamos, de tiempo, una república de 200 años es un periodo muy chiquitito, ¿no? Muy pequeñito. Por eso quizás todavía los temas que andan pendientes aquí. De manera que Bueno, leer sobre Caral lo recomendaría vivamente. Después hay un libro que recomiendo leer, lo tengo por acá, se llama Factfulness, no sé si lo van a ver, Factfulness, ahí está, ¿no? ajá. Factfulness no tiene una traducción exacta, es de Hans Rosling, Rosling, Rosling. Este es un libro que es un bestseller en Estados Unidos, el favorito de Bill Gates, ¿no? Que básicamente dice lo siguiente: nunca tomes decisiones sin tener en cuenta los datos y revisa las estadísticas. Y entonces, este libro me parece interesante para romper algunos prejuicios que tenemos, ¿no? Prejuicios que los tiene todo el mundo, ¿eh? Pero que en el caso peruano se agudizan por la, sin duda, deficiente educación pública que tenemos ya hace un buen tiempo. Este libro también lo recomiendo vivamente y también recomiendo las memorias de Lee Kuan Yew, que las acabo de terminar, ¿no? Las tengo por acá también, pero bueno, no ayuda mucho la imagen porque he puesto el fondo, pero las memorias de Lee Kuan Yew o algo sobre Lee Kuan Yew, el líder de Singapur, que explica cómo es que logró semejante cambio en un país que tiene el tamaño es una isla,
que tiene la mitad del tamaño de Lima, ¿ya? Ajá. Y que tiene 10 veces más de PBI per cápita que el Perú, el singapurense, ¿no? En el mismo tiempo en que otros países han logrado menos, que uno de ellos, Singapur se ha puesto en el top 10 de todos los indicadores. Así que vivamente creo que hay que leer bastante. Ahora, si me pides un libro de entretenido, ya no, digamos, de temas políticos o de historia, yo recomiendo leer vivamente La palabra del mudo de Ribeiro, ¿no? Pero que para mí el mejor narrador de cuentos de América Latina, ¿no? Y Ujú. recomiendo dos cuentos en particular. Gallinazo sin plumas, que creo que es el mejor, y otro segundo que para mí es un cuento extraordinario. Se llama La insignia y te mantiene vivo, como García Márquez te mantiene vivo en Crónica de una muerte anunciada, donde todavía sabes lo que va a pasar, pero ese cuento no lo terminas si no logras la última página, no duermes. Yo lo leí en menos no sé, 10 horas. Eso es un Así, poco lo que un autor debe lograr, ¿no? Meter al lector dentro de la trama, involucrarlo y obligarlo a tener una posición dentro de la historia, ¿no? Me gusta bueno, mucho la lectura y creo que eso es lo que hay que hacer ahora con nuestros jóvenes, incentivarlos a que tengan hábito de lectura, a que obviamente entiendan lo que lean, pero sobre todo a que tengan pensamiento crítico sobre lo que leen, propia opinión. bueno, felicitaciones, porque en realidad sí, pues la lectura es la base de la sabiduría, ¿no? Y muy buenos los libros que has presentado. Yo inclusive el que estaba leyendo últimamente ha sido El arte de la guerra. Y Ah, así Sun mismo Tzu. sí, es un Zoom, como estoy enseñando también un curso en la escuela de posgrado de la UNI, me tocó un curso que era casualmente agilidad empresarial. Entonces dije, bueno, ¿y la agilidad desde cuándo viene? Hago una comparación y ya Sun Tzu le había incorporado muchos de estos elementos de la agilidad empresarial que ahora se recomienda. Y mira, tiene 2000 años ese libro, ¿no? Sí, sí. Entonces, Muy interesante, muy interesante. Y en excelente. términos de economía, hay varios libros nuevos, pero yo creo que sería bueno leer a Mariana Mazzucato, la economista ítalo-norteamericana. Está muy de moda. Tiene varios libros, pero tiene dos en particular muy buenos. Uno que se llama El valor de las cosas y otro que, si la memoria no me falla, se llama Misión Economía, donde discute desde el interior del capitalismo cómo el capitalismo tiene que hacerse una autocrítica para poder seguir avanzando. Es una, digamos, crítica del capitalismo, pero dentro del capitalismo, ¿no? Interesante, interesante. Excelente, excelente. Y Enrique, cuéntanos un poco cómo te animaste a entrar a la política. Bueno, eso fue una circunstancia muy peculiar. Bueno, siempre he tenido inquietud social, siempre he tenido inquietud por el trabajo por los demás. Entonces yo terminé, y casi toda mi vida ha sido así, muy joven, ¿no? Yo entré a la Universidad de Lima becado, salí el primer puesto en mi colegio. Mi colegio era un colegio muy particular también, porque era un colegio donde se cantaba, se bailaba y se tocaba instrumentos. Yo cantaba en Ah, el coro de los niños cantores de Lima. El colegio se llama, todavía existe, aunque ya no lo que estoy contando ya no existe. En mi época había el coro de los niños cantores de Lima, que tenía hasta el uniforme del coro de los niños cantores de Viena, de marineros, ¿no? Y la Orquesta Sinfónica Infantil de Lima, con 150 instrumentistas. Yo tenía adelante de mi carpeta a Eduardo Tateishi, Víctor Tateishi, perdón, que éramos chiqui, era pequeñito, que es profesor de SAN en este momento, y que era el concertino de la orquesta. Nosotros entrábamos los lunes de la formación, obviamente se cantaba el himno nacional, y entrábamos al compás de la quinta sinfonía, de la novena sinfonía, entrábamos digamos, al compás de la marcha de Aida, ¿no? De la ópera, ¿verdad? ajá. Entonces, imagínate tú, 6, 7, 8 años, imbuyéndome de toda esa extraordinaria contribución a la humanidad, porque la novena sinfonía de Beethoven, pues, en fin, es un tema de los cielos, ¿verdad? Cosa que solo componen, pues, genios, ¿no? Bueno, pero yo me formé allí, yo cantaba, y claro, ya la voz no me ayudó cuando cambié de voz, pero tenía una vida muy activa como miembro del coro, me visité todo el Perú como miembro del coro Unión Católica de Alimentos. Ahí fui conociendo el Perú, muy chiquitito, y luego
Ya cuando estaba en la universidad, elegí economía y tuve la suerte de estar en la universidad becado, en una universidad que yo no podía pagar. Habían 5 categorías, creo que ahora hay más, y aunque me dieran la última, mis ingresos de la familia no daban para que yo estudiara ahí. Pero estudié becado toda mi carrera, excepto el último año, porque el último año renuncié a la beca, porque yo ya empecé a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas cuando estaba en el octavo ciclo. Mm. Y cuando termino, me presento a un concurso y entré al Ministerio de Economía ya en una plaza, ¿no? Ganaba 12.000 soles de la época, solterito y jovencito, ¿no? Y claro, para mí era una cuestión extraordinaria. La mitad se la daba a mi mamá y la otra mitad no sabía qué hacer. Era una cosa impresionante, ¿no? Pero tuve grandes maestros. Mi jefe inmediato era Luis Rebolledo, un economista que había venido de Bélgica, y profesor en la universidad. Mi jefe superior era Carlos Amati León, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Paniagua, pero antes fue catedrático de la Pacífico, autor de muchas obras. Y bueno, entonces todos los días a las 5 de la tarde, era una época difícil, era la época militar, pero bajaban todos los funcionarios voluntariamente, ¿eh? A una gran mesa que había y ahí empezaban a hablar, una tertulia de economía. Y yo imagínate, pues una esponjita, yo y mis compañeros, ¿no? Todos nos sentábamos ahí a escuchar. Era pues un curso gratuito, un PhD, ni siquiera un PhD, yo diría que era una especie de post-PhD, porque por el tipo de información que daban, y aprendía y aprendía y aprendía y tomaba notas y escuchaba anécdotas. Me fui nutriendo de eso y en ese contexto, al mismo tiempo, me presenté a un concurso en la Universidad de Lima para ser profesor de Historia de la Teoría Económica, que era un curso de 10.º ciclo, y me presenté, dije, bueno, si la hago, ¿no? Y gané el concurso. Y entré a profesor auxiliar nombrado. Y era un curso de 10.º ciclo, pero ¿por qué me atreví a presentarme siendo tan joven? Y habíamos tenido un profesor de Historia de la Teoría Económica 1 y 2, nada menos que don José Antonio Encinas del Pando, gran economista, educado en Cambridge y sobre todo un tipo muy, muy pedagógico para explicar y muy exigente. En el curso Historia de Teoría Económica 1, me acuerdo que éramos 7 u 8 pues, en el aula, ¿no? Y de pronto me dice, un compañero me tocaba y decía, dile, levanta la mano y pregunta, ¿cuál es el libro que vamos a leer? Me levanto la mano, profesor, una pregunta, por favor, ¿qué libro vamos a leer? Me dice, alumno, ¿usted no ha leído el sílabo? ¿Perdón? ¿Usted no ha visto? Sí, señora, que dice el libro de Smith, el libro de Ricardo, el libro de Marx, pero no hay un libro del curso, ¿no? ¿Qué cree que Smith, Ricardo y Marx han escrito para que usted lea a otros? Lea usted directamente así. Oye, nos obligó a leer la teoría económica, digamos, la riqueza de las naciones. En su gran mayor parte lo leímos siendo estudiantes Ajá. ¿no? del 9.º ciclo, 10.º ciclo. Nos leímos varios capítulos del libro de Principio de Ricardo y nos leímos el tomo 1 del Capital. Dime si no podía enseñar historia a cualquiera de mis compañeros, yo también, ¿no? O sea, porque para pasar tenías que haberte leído esos libros y era evidentemente un privilegio, ¿no? Me metí de profesor abril del 78. Por eso es que tengo 46 años de profesor. Me estás entrevistando en el año 2024. Nunca he Ajá. dejado de enseñar, aun cuando he sido ministro y he tenido cargos importantes, aunque sea una clase mantenida. Esto por un sano consejo de Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez también enseñaba en la Universidad de Lima, pero enseñaba a las 7 de la mañana. Como saben ustedes, como tú sabes, él era prácticamente ciego. Andaba siempre Sí, con un claro. lazarillo que lo acompañaba. Ajá. Entonces yo me acerqué, me identifiqué, le dije, soy fulano de tal, estoy estudiando, de aquí me voy al MEF a trabajar, pero yo hace una pregunta, maestro, le digo, ¿cómo hace usted? Aquí lo veo a las 7 de la mañana, dentro de un ratito cuando esté yendo a economía lo voy a escuchar para radioprogramas, porque él tenía un programa, unos pequeños minutos en radioprogramas en la mañana, después Así. usted se va al Congreso y después usted se va al partido y está hasta las 2 3 de la mañana y me dijo que es mi vida, ¿no? ¿Y cómo tiene tiempo para enseñarle? Ah, eso sí, pues escúchame bien, ¿no es cierto? Cuando tú eres político o cuando tienes un cargo importante, todo el mundo va a acercarse y te va a decir, qué bien, extraordinario, lo máximo, no le creas. La mayoría no te está diciendo la verdad. Pero cuando un alumno te diga algo, pon atención.
No le está hablando al político, le está hablando al profesor. Y eso te va a hacer pisar tierra siempre. Nunca dejes de enseñar. Y seguir su sabio, por cierto. Excelente consejo, excelente. Hablando un poco del tema ya de la política, ¿cómo ves la situación actual del país? Retos, oportunidades, riesgos, amenazas, hay un barrido rápido. Bueno, creo que riesgos, seguir en esta mediocridad en la que nos hemos sumido ya hace varios años, donde la agenda puesta por los medios de comunicación y lamentablemente también por quienes nos dirigen es una agenda muy mediocre, ¿no? Yo le llamo a este periodo el periodo del oscurantismo de las ideas, ¿no? No es posible que en un programa de televisión, en un canal de alcance nacional y de gran rating, pasen 30 minutos la historia de cómo una persona mató a otra. Pero ya que Mm. la noticia venga, me parece pues razonable, sí, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Pero que estén 30 minutos, digamos, haciendo morbo de esa situación, me parece una demostración de la tremenda decadencia a la que hemos llegado en términos de mensajes y comunicación. Me acuerdo, yo tuve la suerte, muy jovencito, de ser entrevistado por Alfonso Tealdo, Ah, ¿no? bueno, Yo lo claro. conocí a Alfonso Tealdo y nos hicimos amigos porque él hablaba muy rapidito. Yo también, ahora creas, hoy hablo rápido también, pero hablaba mucho más rápido. Ya me he calmado con los años, ¿no? Y trataba con eso conmigo. Y yo iba, él tenía un programa diario y el Pulso los domingos, que era el programa político. Yo iba por lo menos en la semana 2 veces a su programa diario a hablar de la bolsa de valores, del mercado de capitales, que eran los temas que yo manejaba en ese momento. Y que Aldo era pues un señor periodista que no utilizaba digamos, el El aparatito que hoy monitor, tienen la sí. mayoría de los entrevistadores, que desde el telepronto, ¿cómo le dice? Desde la cabina, desde la producción, les están diciendo, pregunta esto, di esto, esto. No tienen pensamiento propio. Y bueno, después de haber visto eso, ver lo que tenemos ahora, con honrosas excepciones que siempre las hay, por supuesto, me doy cuenta que el riesgo es seguir en este empantanamiento mediocre. La amenaza es que, como consecuencia de esa mediocridad, nos acostumbremos a vivir en la mediocridad y además tengamos un experimento peor que el que ocurrió con Castillo. Castillo no es el responsable de lo que hizo. Nosotros somos los responsables, porque Castillo es un accidente producto de la falta de desprendimiento de los líderes y partidos políticos, de la falta de responsabilidad de muchos peruanos. 7,5 millones no fueron a votar o votaron blanco y viciado, con lo cual, con el voto válidamente emitido, le dieron voto a los dos primeros, que eran Castillo y la Bueno, señora es Keiko. inaudito que los dos que postularon para la segunda vuelta no habían alcanzado entre los dos ni el 19% de los votos. Por eso, el que ganó en la primera vuelta fue el ausente, el blanco y el viciado. Exacto. Y eso es un drama. Si tú te pones a pensar, esto ya tiene tiempo, el último presidente constitucional que llegó con votos holgados y suficientes, categóricos, digamos, fue Alan García en su primer gobierno. Ujú. Antes, Fernando Belaúnde en su segundo gobierno. Después viene la elección de Fujimori, que sale para que no salga Mario Vargas Llosa. Fujimori hace lo que hace, ya se queda toda la década, y cuando sale Fujimori, Paniagua no cuenta porque es un provisional, y luego viene Toledo. Y Toledo entra para que no salga García. Y luego, el 2006, en la primera vuelta, Alan García pasa a la segunda para que no pase Ollanta Lourdes. Humala. No, Lourdes en la primera vuelta. Ah, bueno, la primera, sí. Pasa a la segunda digamos, así rascando con Lourdes. Y en la segunda gana Alan García, pero gana con votos de gente que no hubiera votado por Alan si no fuera porque el que estaba al costado era Era Ollanta, que Humala. amenazaba con hacer un país similar a Venezuela. Y luego viene la contraparte, sale Humala para que no salga Keiko. Exacto. Y Ahí ha luego sido. De ahí sale PPK Keiko ha para que puesto no los salga Keiko, presidentes. ¿no? Sale Sí, PPK para que no salga Keiko. Y finalmente sale Castillo para que no salga Keiko. para que Espero no que salga Keiko haya Keiko. aprendido la lección. Pero bueno, Bueno, ta- es una, tal es vez una, tal vez nos eh, sorprenda y va a postular de nuevo en el 26, ¿eh? bueno, pero esos son los riesgos, las amenazas, pero tenemos grandes oportunidades.
Estoy con la Bueno, por foto de ahí, fondo de... Enrique, no sé si qué opinas al respecto, pero no es el pueblo, porque las decisiones vienen de arriba, te mueven la prensa, te mueven los puestos que la gente que vea la política, los partidos están amañados, el pueblo no tiene más que, ¿qué le queda, no? El hambre o la necesidad. Sí, hay claramente un sector que entiende la política como un medio no de cambiar al Perú, no de transformar al Perú, sino como un medio a través del cual pueden mantener su posicionamiento. A veces son consultorías con el La cuota de Estado, poder. a veces son ONGs, a veces son cuotas de poder, como tú dices, con el poder, digamos, fáctico, con el poder judicial, con el Ministerio Público, en fin, ¿no? Y ellos, de alguna manera, hace ya varios años, vienen teniendo una gran responsabilidad en el manejo de la cosa pública. No tienen un plan de gobierno que diga, vamos a poner el Perú de esta manera, vamos a sacar a la pobreza a tantos millones. No, no. Ellos critican, digamos, a los partidos, se han hecho ganar esa crítica porque los partidos también han cometido errores grandes. Pero su crítica, entre comillas, dentro de la democracia, es para dinamitar al sistema. Es lo que algunos llaman caviares. A mí no me gusta calificar, pero sin duda, llámense como se llamen, ese sector es un sector que le ha hecho mucho daño al Perú, ¿no? Y entonces, Lamentablemente ellos sí, son los que se dicen ser representantes del pueblo, pero son en realidad claro, representantes y de entonces intereses. crean narrativas que son narrativas falsas o, digamos, medianamente verdad, medias verdades, que las ubican dentro de un esquema para defender un statu quo que no lleva a nada. ¿No? Que sin embargo están por los derechos humanos, que por supuesto tienen que existir, pero para todos, no solamente para los que no son, los que son mis amigos, ¿verdad? Con los que considero que son de mi lado. Los derechos humanos son para los seres humanos, no para mis amigos seres humanos, ¿no? Entonces se ha Enrique, desnaturalizado este proceso y eso tiene que cambiar. Enrique, mira, yo he vivido varios años en Estados Unidos y ahí conocí de cerca mucho del tema político y ahí los que están, digamos, como concejales en las ciudades son aquellos que han luchado por los intereses de su comunidad. Recién ahí pueden postular a concejal, luego pueden postular a alcalde, luego de ahí recién pueden postular a un congresista del Estado, porque hay el congresista del Estado y congresista federal de la nación. Entonces es una línea de carrera meritocrática, pero acá no se da eso. Acá tú conoces a alguien, entras a la plancha y por arrastre vas a ser elegido. Entonces, eso Sí, es un lamentablemente eso drama. hace daño. Es una cultura que tenemos que cambiar, una cultura del facilismo, de la mediocridad, del compadrazgo, de la tarjeta, pero ya hablamos mucho de lo negativo. Déjame hablar un ratito de lo positivo. Y Por lo supuesto, positivo es que, adelante. y lo positivo es que somos un país civilización, aunque le cueste a mucha gente pensarlo así. Que un país civilización no puede sentirse mal porque está en una situación de crisis porque estamos, ¿no es cierto? Y que eso significa que se acabe todo. No se acaba un pequeñito espacio de nuestra larga historia, pero de esto vamos a salir. El problema es que salgamos rápido y salgamos para no cometer los mismos errores. Entonces yo voy ahí a un tema. Somos un país civilización. Primer tema. Y nos distinguimos de toda América Latina y de buena parte del mundo. ¿No? Nosotros ya existíamos, cito a Porter, el actual Porter, competitivamente como civilización cuando Estados Unidos no había nacido, ¿no? Cuando el Reino Unido todavía no había nacido, ¿no? Cuando buena parte de Europa eran pues, ni siquiera los castillos feudales que conocemos, ¿no? Entonces, pertenecemos a ese grupo y no es jactancia ni digamos, soberbia, pero sí creo, yo daría la siguiente disposición para empezar a entender esto. En lugar de poner año de la agricultura, año de los derechos humanos, que por cierto nadie le da importancia, yo obligaría a que por lo menos todos los documentos públicos digan así. Lima o Chiclayo o Puerto Eten, ¿no? Coma, a los 21 días del mes de noviembre del año 5024 de la civilización peruana. Firmado fulano de tal. Claro. Ahí debería empezar nuestro día.
¿no? Sí, sí, tú sabes que Segundo, Caral es sí, reconocido pues por la antigüedad, pero una vez que estuve visitando la zona, dice que hay otra que es 500 años más antigua, que es Bandurria. Pues ya, imagínate, ¿no? Toda la riqueza de bueno, civilización que tenemos ahí. y eso recién está incorporándose científicamente en los documentos. Y por supuesto, no está todavía en la historia. Compré el otro día para mis nietos un libro que acaba de salir por una editorial, no tiene un nombre gracioso, pero Chinchorito, no sé, pero acaba de salir. Es un libro con dibujos de la historia del Perú, de la historia de 5.000 años de Perú, 5.000 años de historia. Y ya está Caral, pero todavía no está en los textos del colegio de nuestros hijos. Ahora, para ir ya a un tema actual, por eso puse para esta entrevista el fondo del terminal portuario de Chancay. Por primera vez en la historia de la humanidad, mira lo que te digo, ¿eh? Por primera vez en la historia de la humanidad, el Perú está ubicado en el centro de la generación de lo más importante en economía, negocios, tecnología, inversiones, estrategia y hasta guerra comercial, la cuenca del Pacífico. Siempre estuvimos aquí, pero anteriormente el baile, la fiesta, estaba en el Mediterráneo, estaba en el Atlántico, no estaba en el Pacífico. Y eso va a durar todo el siglo XXI, incluido el Océano Índico, que parece ser el otro protagonista con la India al final de este siglo. Por lo tanto, o Dioses peruanos nos está dando señales. Peruanos, ya que ustedes tuvieron el sueño fundacional frustrado con la naciente república, han tenido el sueño de tener un capital nacional fuerte, con recursos, con el bueno del salitre frustrado, ¿no? Y a lo largo del siglo XX intentaron desarrollar un sistema democrático, pero también fue interrumpido varias veces. Ahora tienen una oportunidad. Les doy todo el siglo XXI para ponerse de acuerdo y hacer realmente lo que han debido hacer antes, ¿no? Porque eso es Chancay, eso es el Sí, aeropuerto, eso será Corío cuando venga, eso será el tren bioceánico que probablemente viene. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de la costa oeste del Pacífico Sur, mirando a la cuenca del Pacífico y directamente en línea recta al Índico. Y por lo tanto, lo siento por los amigos chilenos, los amigos ecuatorianos, los amigos colombianos, pero es mucho más competitivo venir al centro que ir a los costados, ¿no? Y por eso está este puerto. No es casualidad, como no es casualidad que los coreanos ya estén haciendo los convenios con la Fuerza Aérea, con el Ejército, con la Marina, para hacer transferencia tecnológica. Y vamos a empezar a generar tecnología. Y por eso, a ojo cerrado, mira lo que te digo, deberíamos apoyar y aprobar en el Congreso, ojalá, las zonas económicas especiales. por Ese es supuesto. el tema que faltaría para darle valor y para que esto, que es bueno para el Perú, llegue a los peruanos. Y finalizo, esto requiere antes, durante y siempre educación de primera calidad. Justo has entrado al punto que me gustaría tocar. Tú que eres profesor también, académico hace muchos años, eh, ¿qué cosa es lo que crees que nos falta en este desarrollo de capacidades, competencias, para que podamos tener profesionales y técnicos? Porque por cada profesional necesitamos 5 técnicos. Entonces, ¿qué cosa es lo que crees que está faltando aquí en el país? Primero, nos falta tener una visión conjunta de dónde vamos. Yo propongo una. Yo propongo que el Perú sea el líder suramericano en la cuenca del Pacífico en el siglo XXI. Ese sea nuestro propósito. Así como Portales, el chileno, a fines del siglo XIX, dijo, Chile será el líder, pero no podrá hacerlo si Perú está, así que para hacerlo tenemos que hacer la guerra a Perú. Bueno, yo propongo no hacer la guerra a Chile, sino mirar el escenario y decir, vamos a ser los líderes de esta parte del Pacífico Sur, mirando a la cuenca. Punto. Ese es mi objetivo. ¿Qué necesito en inversiones? ¿Qué necesito en empleo? ¿Qué necesito en educación? Para eso vamos a discutirlo. Segundo, creo que dicho esto, tenemos que hacer una profunda reflexión para salir de este hoyo, de este agujero negro mediocre en el que nos encontramos y hacer un pacto político en uno, dos o tres temas no más para hacer un antes y un después y empezar a trabajar. No es posible seguir así. Es imposible perder tanto tiempo. O sea, somos los que más perdemos tiempo, ¿no? Todavía hay personas en el Perú que
pretendían en el medio de la cuenca, y decían, los líderes estaban en otra nota, ni les importaba lo que estaba pasando, ellos estaban contentos con hacer ahí sus manifestaciones. Bueno, está bien, pero digamos que, segundo, entonces, tener clara esa visión y vamos con políticas de cuánto necesitamos para hacer eso. Bueno, estamos 40, 50 años, ok. ¿Cuántos gobiernos en los próximos 50 años? ¿Es 9? ¿No es cierto? Ok. ¿Qué van a hacer esos 9 gobiernos independientemente de quiénes sean para avanzar en esos objetivos? Y en función de eso adecuamos los planes que ya existen, porque existen. Están escritos magníficamente por técnicos, pero no están aterrizados en el interés social y político del Perú. Y en ese sentido, creo que hay 4 o 5 cosas claves. Primera cuestión, educación. ¿Qué hay que hacer en educación? Bueno, creo que hay que hacer es entrar al currículum. Los contenidos educativos que hoy tienen nuestros jóvenes y nuestros niños son malos, malos. ¿Por qué te digo malos? Porque teniendo tanta diversidad, riqueza, historia y cultura, no podemos enseñar pues digamos, una educación light, ¿no? Donde tienes un montón de información y 1 centímetro de profundidad. La educación que nos dieron a nosotros, a nuestra generación, no tenía los asesoramientos modernos, entre comillas, pedagógicos que existen hoy día, pero tenía profundidad. A nosotros nos enseñaron, bueno, yo me acuerdo, disciplina, valores. Nos enseñaron que si nos subíamos un transporte público y subía una persona de edad, nos parábamos sin mayor atrevimiento, ¿no es cierto? Nos parábamos. Hoy día los chicos hacen dormidos cuando sube una persona y está sentado. No saben cantar el himno, se matan de risa mientras tocan el himno. Estas cosas hacen a una nación. Pero esa educación tendría que tener el siguiente perfil, porque hablando de competencias, la educación se mide por cómo sale el educado, que es el objeto fundamental. El perfil debería ser un estudiante que terminada la secundaria tenga valores. Segundo, maneje bien lógica y razonamiento matemático, sepa leer y escribir, entiende lo que lee, tenga hábito de lectura y tenga pensamiento crítico sobre lo que lee. Eso se desarrolla desde chiquititos. Cuarto, que maneje un idioma mundial, preferentemente el inglés. Estoy hablando de un colegio público, ¿eh? Eso debería darle el Estado gratuitamente a los peruanos. Que maneje un idioma universal, que tenga un deporte o un arte, el que quiera, como en mi caso, que a mí yo lo gané sin pedirlo, ¿no? Me enseñaron a amar la cultura, a entender el sentido de una sinfonía, a apreciar el arte de la pintura. Me enseñaron yo no tengo la habilidad para hacerlo, pero sé valorar cuando se expresan sentimientos a través del arte, ¿no? Eso me lo inculcaron desde pequeñito. ¿Y por qué yo pude tener eso y no lo pueden tener mis nietos en este momento? ¿No? Bueno, y que ese estudiante salga con una visión del Perú y con una autoestima que le permita mirar lo que somos, porque tenemos de lo bueno y de lo malo también, tal como somos, y que se reconozca peruano así como somos, pero que mire hacia adelante para mejorar en todo lo que hay que mejorar y para sumar en todo lo que hay que sumar. Entonces, eso me indica que si, para ponerlo en términos futbolísticos, si Pizarro, si todavía jugara, mete gol en la Bundesliga, es gol de Perú, no es gol de Pizarro ni del Bayern o del Werder Bremen, ¿no? Y si un peruano logra tener un éxito, todos hemos tenido el éxito, ¿no? Y ese concepto hay que trabajarlo desde pequeños. Muy bien, pero además de esto, que tenga un oficio, el que sea, el que le guste, electricista, gafitero, lo que sea, mejor si son técnicos. Uno no sabe lo que la vida le va a deparar y por lo menos que no me muera de hambre, pero yo no solo me emprendo, sino emprendo con algo que me enseñaron para vivir honradamente en el colegio. Esa sería mi visión del colegio. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que cueste es la mejor inversión que podríamos hacer. Y en la educación superior, yo le pondría a la universidad el reto de poner investigación de alto nivel científico y desarrollo tecnológico. Esa es su chamba. Y todo el tema fundamental de los ninis ni están estudiando ni están trabajando, dicen que son 1,5 millones, a profesiones técnicas. Estoy haciendo una lista de todas las profesiones técnicas que hoy se necesitan, la mayoría con las tecnologías de punta. La educación es importante. Rápidamente, segundo gran o tercer gran tema, que primero era la visión.
el Estado. Tenemos que repensar. Permítame la, este, este es el último libro que he publicado, no se ve, ahí está. Se llama Repensando el Estado. Lo ha publicado la Universidad Continental y es una propuesta ya en esta línea de hacer más que una reforma, como se le llama, sino de hacer una verdadera reingeniería, donde el concepto fundamental sea, ¿para qué es el Estado? El Estado es para el ciudadano. Y si el ciudadano hoy día se siente inseguro, no tiene cita en el hospital, tiene una educación muy mala, y por último, no cree en el Estado ni en los políticos, el Estado no está funcionando. Ese Estado tiene que cambiar. Y eso es un tema muy importante. Y para no terminar, para no hacerla muy larga, porque hay otros temas, la otra gran reforma para mí es la reforma de la gestión territorial. El territorio no se puede manejar linealmente como estamos haciéndolo hasta ahora, costa, sierra y selva. Hay que volver a la sabiduría del antiguo Perú, que durante 4.500 años manejó la cuenca. Social, política y económicamente la cuenca mandaba. Para ponerlo en términos prácticos, aquí tenemos 40 y tantos distritos en Lima. Es una tontería, discúlpame la expresión. Aquí debería haber 3 autoridades en Lima. La autoridad de la cuenca del Chillón, la autoridad de la cuenca del Rímac y la autoridad de la cuenca del Urín. Y alrededor de esa autoridad, que no es solamente Lima la que está llegando al mar, sino toda la cuenca desde arriba, ¿no? Se tiene que tejer la macrorregión, los municipios y todo lo que significa la organización política. Entonces, primera tarea del Estado, ordenado de esa manera, cuidar la cuenca. Segunda tarea, ¿no? Hacer que el desarrollo que hay que hacerlo no malogre la cuenca, sino la considere como los antiguos peruanos, que la consideraban con el agua un dios y la cuidaban. Entonces, eso para mí es fundamental. Y no estoy inventando nada, simplemente estoy mirando la historia y me estoy acordándome del sabio Javier Pulgar Vidal, que por allá por los años 30 del siglo XX nos enseñó que había 8 regiones naturales transversales. Enrique, tú eres economista y quiero hacerte una pregunta muy importante. Por ejemplo, el movimiento en un país se desarrolla por las empresas. ¿Por qué en el Perú la bolsa de valores es muy pobre? Eso refleja el grado de madurez que tiene nuestro desarrollo empresarial acá en el Perú. O sea, no entran en bolsa. Hay teorías, tú que como economista nos puedes responder, es porque hay un conglomerado de empresas que ya tienen el control del mercado o falta de madurez de las empresas peruanas para que entren a bolsa. Yo creo que son varios factores, creo que es lo que tú has dicho, pero quizás dos son los importantes. Primero, el tamaño de los negocios peruanos promedio, que es un tamaño que todavía no da como para hacer este tipo de reflexiones, están en otro nivel anterior de desarrollo empresarial, ¿no? Y segundo, una cultura empresarial bastante familiar, aún en empresas grandes. ¿Sabes? Las bolsas de valores, ¿qué son? Son mercados organizados donde se buscan recursos directamente para financiar a los negocios. La forma de financiar los negocios es con mi propia plata, autofinanciamiento, que es como empiezan todos, con dinero de terceros, que son los ahorristas, que a través de los bancos te dan un préstamo que se llama el financiamiento indirecto, y el otro es el financiamiento directo, es decir, nada de bancos, nada de intermediarios, me voy directamente a buscar a la gente que tiene dinero y le digo, este es mi proyecto, ¿quieres acompañarme? Si eres conservador, cómprame un bono, si eres más arriesgado, cómprame una acción. Pero para eso tengo que estar preparado para recibir socios. Problema entonces, casi todas las empresas, un buen grupo de las empresas peruanas, las que son formales por lo menos, tienen un carácter familiar. Y esto es bien difícil de cambiar. 80%, claro, 80% de la pequeña y microempresa son familiares. Los familiares. Entre ellos Entonces, mismos se cuando vas manejan. creciendo, tienes que en algún momento decir, bueno, ok, digo, con la familia, para empezar, la familia ya envejeció, ¿no? Ya hay hijos, ya hay nietos, y probablemente estos segunda y tercera generación no quieren estar conmigo, quieren otras cosas, ¿no? Pasa siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que aconseja la experiencia y la ciencia es que hay que buscar gobierno corporativo, directorio ya profesional, gerentes que ya no necesariamente son de la familia, y ya vamos tomando Exacto. decisiones, o sea, los accionistas siguen siendo la familia, pero ya las decisiones se van tomando profesionalmente. Y entonces ahí viene, yo necesito, hoy día soy 100, pero necesito 1000. ¿Qué tengo que hacer? Vamos al mercado de capitales. Para entrar al mercado de capitales te exigen gobierno corporativo, exigen que sus estados financieros estén debidamente auditados, te exigen transparencia para que muestres
a todos quién eres, y de esa manera puedan confiar en ti los accionistas que van a invertir, ¿no? O los bonistas. Ya ahí vienen complicaciones. Entonces, el tamaño de la bolsa es un termómetro de lo que pasa en el lado real. El tamaño de la bolsa, muy pequeño, efectivamente, es una expresión de lo que pasa en la economía. Pero además tenemos un problema de tamaño promedio. Mira, yo hacía un cálculo el otro día. La economía peruana con sus 270 mil millones de dólares más o menos es el valor del PBI anualmente, el stock de riqueza, 270 mil millones de dólares, es el 0,4% del PBI mundial. O sea, el 40% del 1%. En otras palabras, somos unas hormiguitas. Eso tiene dos lecciones. La primera, somos muy pequeñitos. Si nos cuidamos, nos pisa, ¿no es cierto? Pero la segunda, si quisiéramos crecer, podemos ser escarabajos, podemos ser incluso pequeños, digamos, animalitos ya conejitos. Seguimos siendo relativamente pequeños para los elefantes y los dinosaurios, no sé, que hay en el gran mundo de la economía. O sea, nosotros podemos crecer 10 veces, 20 veces, como lo ha hecho Corea del Sur, como lo ha hecho Singapur, y seguir teniendo posibilidades de crecer y mejorar la vida de la gente nuestra sin ser un peligro para las grandes potencias, ¿no? Ese es el Bueno, y tema. hablando de eso, ¿qué opinas tú de toda esta inversión china que está viniendo y que también Estados Unidos está poniendo el puerto de Corío, al Corea, Hyundai ha hecho un consorcio con Cima para construir buques, estamos teniendo inversiones la ciudad aeropuerto de Jorge Chávez, los trenes, el Metro 2, los trenes de cercanía que se anuncian, el regalo de los trenes que ha hecho Estados Unidos, ¿eso te da alguna esperanza de que el Perú podría pasar a otro nivel en esta época? Me confirma lo que te decía, que este es el tiempo del Pacífico y nosotros estamos privilegiadamente ubicados ahí, en esta parte del Pacífico. Y entonces, ¿ahora qué queda? Los extranjeros están haciendo su parte. Dice, quiero bailar contigo. Yo estoy diciendo, a uno les digo sí, a otro les digo no, la próxima pieza, ¿no es cierto? En otros ni siquiera escucho, porque estoy discutiendo si la mesa es buena o mala, o quién va a estar en la derecha o la izquierda de la mesa. Esa es la discusión en el Perú. ¿Qué harían otros que se mueren de envidia en este momento? Estarían diciendo, sí, venga a la zona económica, y por Ah, supuesto estarían poniéndose de acuerdo en un plan para que en este tiempo, bueno, ok, vamos a producir tanto, vamos a invertir tanto, transfiéreme tecnología tanto. Por ejemplo, una meta concreta. El valor agregado hoy día es pequeño a nuestra producción. Nuestras exportaciones de los 160, 70 mil millones de dólares que exportamos, más o menos, ¿no? 45 mil en materia prima minera y digamos, y por ahí pesquera y por ahí agrícola, otros más, hasta muy poco todavía, 30% será con valor agregado, pero un valor agregado muy pequeñito. Entonces, primera bueno, tarea, que en los próximos ajá. 50 años por lo menos hagamos un 50-50, que lo que exportemos, que debe ser 5 o 10 veces más de lo que exportamos ahora, el 50% sea manufactura y servicios y el 50% materia prima. Solo ese cambio nos hace pasar de la noche al día, ¿no? Genera empleo, desarrolla tecnología, crea incluso un efecto contagio por las economías externas, como dice Krugman, solamente estar al costado de los que están haciendo las cosas buenas hace que tú también las tengas que hacer, ¿no? O sea, una especie de ósmosis competitiva. Excelente. Mira, hay otro tema también importante, ¿no? Se especula mucho, ¿no? Lo que dicen ahora, China está comprando al Perú, pueden haber malas prácticas también y China vendría a poner sus fábricas acá. ¿Tú crees que eso se puede dar o es una A ver, oportunidad? Ver el lado positivo, ¿no? a De ver, que, primero, para información de todos, este proyecto no nació con los chinos. Este proyecto nació en el Perú con un almirante, se llama Juan Ribaudo, que, Ribaudo, original, que originalmente quería que se haga en Chancay lo mismo que existe en Huarmey, que hay un mineroducto que baja el mineral de Antamina hacia un muelle para que ahí se produzca su exportación. Esa era la idea original. Y por eso, él, conociendo de Marina y conociendo de la zona, ve que es una zona con características muy buenas y va y busca a Volcan,
la minera, que tiene arriba toda su zona minera. Entonces era un poco el mismo concepto. Pero luego que ya tienen ese concepto para hacer un puerto, dicen, para ahora necesitamos el financiamiento. Entonces presentan a través de un banco de inversión al mundo el proyecto. Y ahí aparecen muchos, pero los chinos son los que ganaron la mejor propuesta, porque dicen, miren, ¿qué les parece si en lugar de hacer lo que ustedes quieren, hacemos un puerto de estas características, portacontenedores de primer mundo, y así esto forma parte de nuestro concepto de la nueva ruta de la seda, que establece entre continentes? ¿Qué debíamos decir ahí? No, discúlpeme porque no, ese era mi proyecto más pequeñito, no quiero este proyecto grande. Obviamente que la cosa fue como debió ser. Dijeron sí. Y luego, ¿qué pasa ahora? Todos quieren pasar por Chacay. ¿Todos quiénes son? Brasileros, los que están pegados a esta parte, Norte Grande de Argentina, los chilenos, los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, al otro lado los ecuatorianos, los colombianos, los venezolanos. Es decir, quiere decir que, pero además te doy otro dato. No solo los chinos están en Chancay, los árabes están en el sur del Callao y los holandeses daneses están en el norte del Callao. ¿Y quiénes son los chinos? Los primeros operadores de puertos del mundo y navieros. ¿Y quiénes son los daneses? Los segundos, APM Terminal. ¿Y quiénes son los árabes? Los terceros. Entonces mi respuesta es, al revés, o como hacía Cristo, ¿no? Para salir de una pregunta complicada, respondo con otra pregunta. ¿No? Los chinos, la pregunta sería, ¿los chinos quieren tomar el Perú? Yo respondo, ¿y por qué los chinos, los daneses, los árabes están los tres en Callao y Chancay, en la costa de Perú? ¿No será porque ha llegado el momento de estar aquí, porque la fiesta es en el Pacífico? Entonces Pero yo también pienso lo mismo, ¿ah? Es como decir que la energía ahora está en el hemisferio sur, porque claro. es muchos de los países del hemisferio sur que están desarrollándose. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, ya, bienvenida a la inversión, por supuesto, si es inversión norteamericana, venga usted, si son alemanes, vengan por acá, los alemanes están en el aeropuerto, los coreanos están con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Los españoles están en el anillo vial periférico y los norteamericanos en el puerto espacial de Talara, y así, bienvenidos. Claro, entonces Y tenemos en este momento 24 acuerdos de gran alcance que ya quisieran tener otros países. ¿Por qué esos 24 países y bloques regionales, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Singapur, Corea del Sur, Japón, por qué todos quieren tener negocio con nosotros? Yo haría esa pregunta. ¿Por qué no es China? China es el primer socio comercial del Perú, pero a diferencia del siglo XIX-XX, en el siglo XIX el primer socio comercial del Perú era Inglaterra y punto. Y dependíamos de Inglaterra. En el siglo XX el principal socio comercial del Perú era Estados Unidos y punto. Dependíamos de las inversiones norteamericanas. Ahora el primer socio comercial es relativamente chino, pero tenemos negocios con los coreanos, con los japoneses, con los singapurenses, con los hongkoneses, tenemos negocios con los latinoamericanos, tenemos negocios con los europeos, tenemos negocios con Estados Unidos, con Canadá. Ya está. Hemos logrado independencia. Muy por el contrario. Entonces, a estas personas que tienen esas dudas, le digo, por favor, infórmense, lean y vayan mucho más allá del fake news que está en las redes. Y por favor, entren a páginas, infórmense. En las redes hay muchas cosas, pero también hay grandes cosas que se pueden ver hoy día y esa es una ventaja. Mira, es interesante porque inclusive yo actualmente presido la plataforma tecnológica peruana y estamos formando parte del Consejo Ciudad Puerto de Chancay, donde estamos viendo la mesa de capacidades, competencias, certificaciones y servicios, y otra de energía y agua y de temas de, de logística, pero hay mucha intención, hay mucha gente que realmente está confiando. Estuvimos casualmente ahí el viernes en el megapuerto y ya llegó la primera nave casualmente que estaba trayendo inclusive algunos vehículos eléctricos. Entonces, yo también pienso, yo soy optimista y mucha gente protesta muchas veces lo que no sabe, ¿no? Yo siempre le digo, ¿cuál es tu propuesta? Porque una propuesta vale más que 1000 protestas. Yo puedo protestar, pero eso no me lleva a nada. Pero una propuesta es yo me comprometo a hacer esto, si me dan la oportunidad. Entonces, yo creo que y en ese sentido también te felicito, ¿no? Que también estás en la parte académica y ahí deberíamos hacer una red de jóvenes, de estudiantes, que también hay otro tema que también hasta podríamos hacer una alianza, la UNI con San Marcos, es buscar los desafíos de la empresa, del gobierno, de la sociedad y que esos desafíos sean resueltos
en tesis de los estudiantes, principalmente lo de posgrado, que son los que tienen ya un criterio un poco más amplio, ¿no? Entonces, te invito, Enrique, a que nos des unos minutos tu visión, como la que estás poniendo en tu libro, de cuál crees que sería en menos de 5 minutos tu propuesta. Mi sueño, mi visión, es que a lo largo de las próximas décadas el Perú sea un país educado, integrado y feliz. En ese orden. Educado porque he llegado al convencimiento después de casi 5 décadas que la educación es la base de todo. Es la base del respeto, es la base del entendimiento, del diálogo, es la base de mirar a tu Perú con autoestima y mirar al mundo sin ningún tipo de complejo. Es la base para poder ganar competitividad previa a productividad. Es la base también para poder lograr la solidaridad que necesitamos para salir de la pobreza en que están muchos peruanos. Una educación que no es cuestión de presupuesto solamente, sino de entender aquí en el chip del maestro, del padre de familia, del profesor y por supuesto del estudiante, que somos capaces de transformar si hacemos las cosas bien, basados en la ciencia, en la evidencia y en nuestras capacidades. Integrado porque creo que la principal tarea que en los próximos años debemos hacer es que no haya un solo peruano que esté desconectado del resto del Perú. Hoy día tenemos una provincia, Purús, que es más Brasil que Perú. Y tenemos innumerables centros poblados que no tienen, digamos, agua, desagüe, ni siquiera tienen wifi, ¿no? Y eso no lo podemos permitir en el siglo XXI. Pero para lograrlo, no hay que quitar la riqueza al que la tiene, sino generar nueva riqueza para el que no la tiene. Y para generar esa riqueza, creo que hay una gran tarea de transformar el Estado para acercarlo al ciudadano a cumplir 4 o 5 tareas fundamentales. La visión, que eso no lo hace el mercado, pero además los bienes públicos, la educación pública, la salud pública, la justicia, la infraestructura básica, el agua, por ejemplo, y la seguridad, son responsabilidad del Estado. No hay discusión, pero hoy el Estado lo hace mal. No es problema de recursos, es problema de tener claro qué hacer, de organizarse y de ser transparente, ser eficiente y de estar pensando siempre en el ciudadano. Esto implica también una gran transformación en la manera de gestionar territorialmente y, por supuesto, una visión de hacer nuestra pequeña economía, porque somos muy pequeños en el contexto mundial, una mediana economía. De suerte tal que aprovechemos nuestra ubicación en el Pacífico de cara al Asia Pacífico y al Índico para convertirnos como país educado, integrado y feliz, en un país donde los peruanos tengamos todos la posibilidad de tener una seguridad mínima para nosotros y nuestras familias, con dignidad, con servicios, con buena educación, que es el mejor regalo que les podemos dar, la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Y por supuesto, como consecuencia de esto, yo estoy convencido que el Perú puede ser el gran líder sudamericano en la cuenca del Indo-Pacífico en el siglo XXI. Esa es mi visión. Muchísimas gracias, Enrique. Quedan muchos temas en el tintero. Creo que vamos a tener que tenerte de nuevo en el programa en el futuro. Muy interesante tu visión, tu compromiso, la producción que tienes en publicaciones y los videos en los que veo que estás comprometido. Eh, Quería solo agradecerte por estos minutos muy valiosos y a nuestra audiencia renovar el compromiso de Universal TV y la alianza con la plataforma tecnológica peruana de no solo hacer entrevistas, sino también aportes, y no solo conversar con destacadas personalidades en el mundo de la política, de la ciencia, tecnología y otros, sino es para pedirle sus propuestas. Así que muchas gracias, Enrique, y esperamos tenerte pronto en este espacio y en otros espacios de esta Alianza Universal TV, plataforma tecnológica. Muchísimas Gracias, Alberto. gracias, saludos amigos. Desde donde estemos, sigamos construyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuenta con todo el grupo, el equipo de Universal TV y plataforma tecnológica peruana para este cometido y compartimos también tu sueño. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.